como la mayor parte de la gente, por la edad, terminan siendo antiguos alumnos o algo así, y este lo fue. De que habiéndome conocido, el que yo hubiera sorprendido con este tema, creo que a los que fueron estudiantes míos no les sorprendería, y estoy muy contento. eh, eh, mm, Don Marcelo Solano tiene edad para ser hijo mío. eh, mm, Me imagino que el tipo de actividades que ha venido y lo ocupado y móvil que ha estado, podría, si se quita el saco, tal vez pasar también por estudiante, pero en realidad, observándolo un poquito más, sí, sí alcanzaría para ser hijo mío. Y lo digo porque me contó que sus padres, que son de las montañas de Talamanca, dejémoslo de ese tamaño, puedo dar más detalles, pero no los voy a dar, eh, um, tienen un año más que yo, entonces por eso puedo decir ese aspecto. Tiene una carrera larga, llena de detalles. eh, mm, Habría sido colega o en algún momento estuvo en Pretil y todo lo demás porque se graduó en Ciencias Políticas aquí. eh, Opinó sobre el perfil de los estudiantes de Ciencias Políticas, pero no lo compartamos porque tal vez no fue la más generosa, pero me parece que realista. Eh, no dijo nada malo, por cierto. Fue una línea interesante. Por cierto, yo, si me preguntan o si me agarran, puedo decir cosas nada amables de los economistas, entonces tampoco. Y es obvio, ¿verdad? Yo no me cambio. Si hubiera estudiado otra cosa, bueno, sí me interesan otras cosas, pero si tuviera que escoger, escogería economía. Pero ya me estoy saliendo mucho del tema. Es abogado, tiene cursos sobre seguridad pública en Colombia, no eso, y tiene una enorme capacidad para reconocer a la gente que necesita y ayudarle. Fue profesor de secundaria en Pavas y en otros lugares no sencillos. Y por cierto, no lo estaba haciendo para tener perfiles de las tareas que él realiza. Es decir, y tiene anécdotas positivas de alguna gente que fue alumno de él y alguna gente que vivió en Palí. Si lo cuenta o no es su privilegio, porque aquí, como debe ser, hay libertad de cátedra. Entonces, por cierto, ustedes no están para saberlo, pero yo soy muy chismoso. El lunes vamos a empezar a grabar una serie de programas sobre el FES. A mí la idea, recuerdo una vez que interactué con una estadígrafa que trabajaba en la caja y me dijo: a la caja hay que defenderla. Y yo no, la caja no hay que defenderla, la caja hay que apoyarla, entre otras cosas yo la apoyo con 3/4 de colones por mes, ¿no? Y no es decisión mía, la universidad antes de pagarme lo retiene y lo manda, y estoy muy contento que así sea. Y si yo hubiera tenido algún puesto en la caja, nunca hubiera demandado a la caja por nada, porque no va con mi personalidad. Lo dije así tangencialmente, si alguien entendió qué bien, y si alguien no entendió qué bien. Pero de nuevo, el director de la Policía Municipal de San José, don Marcelo Solano, nos va a acompañar. ¿Le pusieron el micrófono o no? Voy con este. Con este voy, sí.
Buenas tardes tengan. Bueno, el profesor hizo una ampliación, una presentación que se agradece. Soy el jefe de la Policía Municipal de San José, por ahí espero no haber tenido problemas con ninguno de ustedes en algún momento. Y si no, las disculpas, pero había que hacerlo. No, eso era nada más para que vean que los jefes de policía no son tan como podrían parecer, o como se cree desde el ámbito policial. Soy hijo también de los CR, estuve en la Escuela de Ciencias Políticas y recibí varias veces clases aquí de Economía 1 y 2 o 3, que formaba parte de la malla de políticas. Me invitó el profesor a que retomara una presentación que él observó que realicé en el PNUD hace unos meses atrás sobre economías informales. Básicamente a mí lo que me corresponde, para que nos entendamos, básicamente lo que me corresponde son todos los problemas de Chepe. Yo creo que aquí todos conocen los problemas de Chepe. Y básicamente lo que me corresponde como jefe de policía municipal es, desde la Municipalidad de San José, contenerlos, prevenirlos, mitigarlos, resolverlos o sancionarlos. El profe me pidió que estuviera 30 o 40 minutos, pues básicamente hablando sobre cómo esas economías informales están incidiendo negativamente en la seguridad de todos nosotros. Entonces vamos a aprovechar ese espacio para conversar sobre lo que está ocurriendo en San José desde el punto de vista de economías informales, porque yo creo que si ahorita hiciéramos la consulta de qué es lo que pasa en San José, 2, 3, 4 ustedes levantan la mano, todos concordaríamos. Yo creo que todos concordamos sobre los problemas de San José y voy a enfocarme en algunos de esos. Básicamente, toda la academia concuerda que la situación de seguridad es grave, básicamente. Y básicamente la academia concuerda que las condiciones de seguridad del país se han deteriorado. Y nuevamente, si pido que levante la mano, reto a alguien que diga que no, que hoy estamos mejor que antes. Creo que nadie lo va a hacer. Porque realmente lo que tenemos es una secuencia de vivencias sobre hechos de violencia que han venido ocurriendo en el país y que vemos con normalidad cómo han ido agravando con el paso del tiempo. Tengo unas anotaciones. No quiero que se me olvide una guía. En ese deterioro de la calidad de vida, la gente tiene una responsabilidad adicional hacia lo que puede realizar la policía. Y desde la academia, al igual que como ocurre con medicina, que dicen que salud no es la ausencia de enfermedad, resulta que también en materia de seguridad, la ausencia de delitos no es sinónimo de seguridad, o como se dice, seguridad no es la ausencia de violencia. Desde los gobiernos locales o desde las municipalidades, 91 gobiernos locales, 84 municipalidades, para que también tengamos el dato, 84 municipalidades, 91 gobiernos locales, la diferencia son consejos municipales de distrito, en donde no son alcaldes, son intendentes. Básicamente lo que tenemos son diferentes funciones, atribuciones y competencias que vienen enmarcadas en un contexto histórico. Ese contexto histórico lo que dice es que el legislador constituyente, el que firmó la Constitución Política de 1949, resolvió, para que en este país no hubieran intentonas de golpe de Estado, resolvió distribuir el poder. En Costa Rica el poder está distribuido, aquí no hay una persona fuerte, aquí no existe una persona fuerte. El legislador constituyente muy sabio dijo: en materia de seguridad vamos a distribuir el poder, no queremos darle el poder a una sola persona. Lo que vamos a hacer es atomizar las fuerzas de policía, vamos a redistribuirlas dentro del Poder Ejecutivo y vamos a separar del Poder Ejecutivo algunas fuerzas de control y de orden. Hoy en el país hay 57 cuerpos de policía. De esos 57 cuerpos de policía, 41 son municipales, 1 judicial y el resto son del Ejecutivo. Un mango no creo que sea. Una ardilla ciega, tal vez. Entonces, les decía que hay una policía judicial, 41 policías municipales, que podrían crecer todavía más, y hay 13 cuerpos de policía del Poder Ejecutivo. Dentro del Poder Ejecutivo, básicamente, todos los ministros del Estado son jefes de policía. Eso nace porque el constituyente no quería que haya una persona fuerte. Es decir, el constituyente previó que aquí alguien no puede tener 3 o 4 ministerios, porque eso es una concentración de poder, pero básicamente eso ocurrió también con las fuerzas de seguridad.
regresando al tema, entonces, concordamos que la situación de seguridad se ha deteriorado y que la academia y la parte operacional concuerdan que estratégicamente los territorios de nuestro país tienen problemas. Yo les voy a hablar de un territorio en concreto que es San José. El Cantón Central de San José es 0,87% del territorio nacional. Ese es el pedacito de Costa Rica, San José, menos del 1%. En ese menos del 1% ocurren el 40% de los delitos. Vamos viendo densidad. En menos del 1% del territorio nacional ocurren el 40% de los delitos. Bueno, eso quizás podría tener correlación a que en ese 1% del territorio nacional está aproximadamente el 40% de la población. Dichosamente, la población está concentrada en el centro porque eso le ha permitido al país, no es el tema, pero eso le ha permitido al país tener amplias zonas boscosas que hoy tienen otras actividades como parques nacionales o zonas de protección. Bueno, el caso es que la población está concentrada en el centro, San José es el centro del centro, y en 1% del territorio nacional ocurren el 40% de los delitos, donde viven o transitan diariamente el 40% de las personas, aproximadamente unas 2 millones de personas todos los días pasan, por diferentes razones, por el centro de San José. Cuando vemos lo que está pasando en San José, teniendo este contexto, nos referimos a estudios académicos. Costa Rica le pidió a la Policía Nacional de Colombia que estableciera un análisis de lo que ocurre en Costa Rica. Se realiza un análisis y con asesoría de la Policía Nacional de Colombia se determina que 8 de cada 10 problemas que nos afectan a todos nosotros, el 80%, son problemas locales. Lo que nos afecta a nosotros son problemas locales. En materia de seguridad, esa frustración que podemos tener, 8 de cada 10 problemas, el 80%, son problemas que fundamentalmente requieren que la municipalidad resuelva, ya no la de San José, cualquiera, que la municipalidad resuelva o que la municipalidad lidere la resolución para que otra institución resuelva. Y que solo 2 de cada 10, el 20%, son problemas que realmente la gente lo que ocupa es que llegue un policía uniformado. Un robo, porque hay un hecho de violencia que se necesita que llegue la patrulla, el policía con su poder disuasivo, uniformado, y que llegue a intervenir. Pero entonces dice la Policía Nacional de Colombia, lo que pasa en Costa Rica, aunque es un problema nacional, el abordaje tiene que ser local. Digamos, eso es, básicamente así es como debería funcionar la política nacional de seguridad, abordajes locales para problemas nacionales. Dicen los colombianos a través de un análisis que establecieron que se llama Análisis Integral de Seguridad Ciudadana, AISEC, que dio posteriormente vida a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que se llama Sembremos Seguridad. Dice que si el 80% de los problemas de seguridad son locales, tenemos un problema de distribución de recursos, porque Costa Rica es un país altamente centralizado y las municipalidades administran menos del 5% del gasto público. Tenemos menos del 5% del gasto público para atender más del 80% de los problemas. Podría parecer ilógico, pero realmente este es el análisis que hacen los colombianos. Dicen los colombianos, con este nivel de centralización, quienes tienen el principal componente de resolución de problemas por esas actividades de violencia que están afectando a las comunidades, no están teniendo las posibilidades de resolverlo. Y si quitamos a ese 5% las transferencias de combustible, que es el principal componente, las municipalidades de este país administramos menos del 2,7% del gasto público. 2,7% del gasto público es lo que administran los gobiernos locales. ¿Qué es lo que pasa en el territorio? Si alguien en algún momento tiene alguna pregunta, el profesor dio la libertad de que podemos hacerlo participativo. ¿Qué es lo que pasa en el territorio? San José Centro, vámonos a San José Centro. Yo creo que todos han ido a San José Centro. Nuevamente, ¿alguien levanta la mano que no conoce Chepe? Ninguno. Todos conocen San José Centro. ¿Qué es lo que encontramos en San José Centro? De 3.000 a 6.000 vendedores ambulantes. Economía informal, de 3.000 a 6.000 vendedores ambulantes. Hablemos de los vendedores ambulantes. Tenemos vendedores, revendedores, emprendedores y timadores. De 3.000 a 6.000 personas en situación de calle comercial que ocupan los espacios públicos, que básicamente tienen una caracterización social común, personas con baja escolaridad, personas en condición de pobreza,
personas con alta vulnerabilidad y familias que han repetido a lo largo de varias generaciones la actividad de trabajo informal. ¿Qué es lo esperable de la gente? Lo esperable de la gente es que se intervenga. Es decir, cuando se interviene mucha gente sale en defensa del vendedor y otra gente sale en contra de la acción. Pero lo esperable desde el punto de vista normativo es que la policía intervenga. ¿A quién le corresponde intervenir? A la policía. Aquí hago un paréntesis porque generalmente en esta parte hago la siguiente aclaración. Cuando hay un herido, ¿quién llega? La ambulancia. Un accidente, ¿quién llega? La ambulancia. Cuando hay un incendio, ¿quién llega? Los bomberos. Para todo lo demás, ¿quién llega? La policía. Y muchas veces llega antes que la ambulancia y antes que los bomberos. Entonces, lo esperable desde el punto de vista jurídico, lo esperable desde el punto de vista normativo es que para esos 3.000 o 6.000 vendedores ambulantes, la primera respuesta es la respuesta policial. Obviamente aquí yo no me estoy metiendo, obviamente en los temas policiales de poblaciones en vulnerabilidad, porque no es ahorita el objetivo de esta conversación, pero naturalmente esa es una de las líneas válidas con las que debería abordarse este problema. ¿Qué dice la Sala Constitucional? Dice la Sala Constitucional que ordenó un estudio sobre economía informal de San José y dice, después de 4 informes y 2 años, preparamos un documento muy extenso, dice la Sala Constitucional. Hey, Muni de San José, dejen de mandarnos informe, ya son muchos papeles, ambos completos, ya no nos manden más informes. La Sala Constitucional resuelve que el problema de las ventas ambulantes de San José es un problema estructural del Estado. Se ordena a todas las instituciones del Estado que tengan relación con este tema, generar políticas públicas para atender la población que está en calle con actividades comerciales, vendedores, revendedores y emprendedores. Dice la Sala Constitucional, señores del Ministerio de Seguridad Pública, señores de la Dirección General de Migración, señores del Ministerio de Trabajo y señores de la Policía Municipal, continúen con las actividades de regulación. Y le pega una regañada al resto de instituciones sociales y les dice, este problema también es de ustedes. Eso ocurrió en el año 2016, hace 10 años. Al día de hoy, la única respuesta que hay para los 3.000 o 6.000 vendedores de calle sigue siendo el control policial. Entonces, aunque podríamos ver particularidades y ver en redes sociales lo que la gente opina de las ventas ambulantes, aquí podrían haber sentimientos encontrados. Lo cierto del caso es que a hoy la única solución que hay para esta ruptura económica de esa economía de calle es el control de policía, no en función de la actividad comercial, sino en función de la invasión de espacios públicos. Conocí a una señora que se llama Esther, ya falleció, 68 años, fue vendedora ambulante desde los 8, trabajó 60 años en el mercado, en las afueras del mercado Borbón. Los últimos 15 años lo que vendía era culantros, repollos, pepinos. Ella nunca tuvo acceso a un subsidio del Estado por diferentes razones y murió a los 68 años, casi que 20 años menos del promedio de esperanza de vida nacional. Posiblemente esos 20 años fue lo que le costó estar en la calle ejerciendo esta actividad. Y conocí a otra persona que todavía trabaja en la calle, por eso no voy a decir su nombre, que tiene más de una década esperando que alguien le dé capital semilla para poder salir de las calles. Esa persona tiene más de 10 años tratando de que una institución bancaria o alguien le preste un monto de dinero para formalizar un emprendimiento que tiene en su casa. Vive en una casa en Alajuelita, tiene un pedacito de cochera, ella quiere montar un negocio en la cochera, pero tiene 10 años esperando a tener el capital. Y lo que ella hace todos los días, ella lo que hace es que vende limpiones en un lugar de San José, no le da para mantenerse a ella y a su hijo, que es un adolescente, casualmente estudia en la Universidad de Costa Rica, y ella pues está resignada a que por cuenta propia no va a poder, y su esperanza va a ser que su hijo termine la educación superior para que en algún momento, cuando ella alcance posiblemente la edad mayor, el hijo pueda pues sacarla de las calles. ¿Qué más tenemos en el territorio, además de ventas ambulantes? Vendedores de lotería. ¿Cuántos vendedores de lotería tenemos? Entre 800 y 1.200. Y nuevamente tenemos vendedores y revendedores. Vendedores y revendedores permisionarios. Con loterías tenemos un severo problema, y es que son personas también en condición de vulnerabilidad.
Algunas lo que tienen son programas de pensión de la Junta de Protección Social, otros tienen programas de pensión de la Caja, pero las pensiones no son significativas y aunque ya estén pensionados, siguen vendiendo lotería. Los únicos que pueden vender lotería son los que tienen permisos de la Junta. Los que no tienen permisos de la Junta se llaman revendedores. En principio, dice la normativa que a los revendedores hay que regularlos. ¿De qué manera? Incautando la lotería, aunque ese procedimiento rara vez se hace. ¿Y qué dice la normativa en cuanto a los vendedores de lotería? Dice que el permiso se los da la Junta, pero ellos tratan de ocupar espacios públicos con mesitas, banquitos o cualquier estructura en la calle que les permita la actividad comercial. ¿Cuál es el conflicto con los vendedores de lotería? Que además tenemos una economía ilegal. Recientemente salió un reportaje en la agencia de noticias más grande de Estados Unidos que se llama Bloomberg Noticias. Se la puedo compartir al profesor por WhatsApp y tal vez haya alguna forma de hacérsela llegar. Salió ayer, por cierto, y reconoce que Costa Rica tiene un severo problema de control de loterías por la informalidad. Yo no sé aquí cuántos juegan tiempos clandestinos, lotería panameña, lotería nica, simpes y apuestan al número, porque eso es como muy común. El reportaje de la agencia Bloomberg señala cómo esas economías ilícitas, porque todo eso es ilícito, están sustituyendo la economía formal. Además la Junta mete la venta de loterías por internet, y lo que tenemos con ese segmento de vendedores de lotería es un conflicto social que lo que se visualiza es en la calle cuando usted ve adultos mayores sentados en una banquita en las afueras del mercado central gritando los números de los chances que se juegan ese día. Además tenemos más de 200 ventanitas en locales comerciales. Tal vez es una zapatería o una venta de pollos y aparece una ventanita, más de 200 ventanas que en su mayoría son irregulares, en donde aproximadamente unas 200 mujeres, madres jefas de hogar, porque las tenemos tamizadas, ejercen la actividad como vendedoras de lotería ilícita, que compiten con los vendedores de lotería de la Junta de Protección Social. Solo hice dos explicaciones de dos actividades que están en la informalidad de calle. Al caer la noche, esos trabajadores informales se van para su casa. Pero la casa de muchos de esos trabajadores informales son las pensiones. Hablemos de las pensiones. No hablemos de pensiones, hablemos de las cuarterías. Muchos de esos trabajadores se van para las cuarterías. Solo en San José Centro hay 500 cuarterías debidamente censadas desde pandemia. En todo el país hay entre 2.000 y 2.500 cuarterías. Manejamos bien el concepto de cuarterías, ¿verdad? Una casa que se construyó para una familia donde viven 3. Un cuarto que era para una persona, como probablemente todos nosotros lo tenemos, y en ese cuarto ahora vive una familia de 5. O un edificio que no se construyó para casas y ahora está lleno de familias viviendo adentro. ¿Qué es lo que tenemos en cuarterías? En todo el país unas 2.500, en San José unas 500. Aproximadamente en el centro de San José lo que tenemos es el 20% de las cuarterías de todo el país. ¿Cuál es la radiografía de las cuarterías? Yo lo digo, suena muy duro, pero realmente es así. Hay tanta gente pobre en el país que no caben en los precarios. Y lo que tenemos es una extensión precaria sobre las ciudades. Esa extensión precaria va a llegar a cualquier inmueble que esté desocupado y que pueda darle techo a una familia. ¿Cuál es el déficit? Más bien, ¿cuál es el déficit habitacional? Porque entonces la gente podría decir, bueno, entonces el problema se resuelve con casas. Hagamos casas. La gente básicamente en redes sociales pide 2 cosas. Además, se lo exigían a la municipalidad de pandemia. A mí mismo me dieron duro en pandemia y todavía hoy a veces hay gente que por desconocimiento opina lo que no sabe. Saquen a toda la gente de las cuarterías. Saquémoslas, vamos, saquémoslas, hagamos un operativo, llevémonos a todos los policías de Costa Rica y sacamos a toda la gente de las cuarterías. Y ahora sí, ¿dónde se los pongo? Tengo en San José 15.000 personas. ¿A dónde se los pongo? Cerremos todas las cuarterías. Bueno, ¿a dónde pongo 15.000 personas? No, entonces no las saque, vuélvalas a meter. Bueno, entonces no saquemos a la gente de las cuarterías. Tenemos otro problema estructural. El problema no son las cuarterías. El problema es el déficit cualitativo y cuantitativo de viviendas en Costa Rica. Según datos de las autoridades de vivienda, ¿cuántas casas
hacen falta en el país. Y no estoy hablando de todos los condominios que se construyen por algunos lados, porque uno ve que construyen condominios por todo lado. Es que hay gente que no tiene acceso a esos condominios. ¿Cuántas casas faltan en el país? Según las autoridades de vivienda, Costa Rica tiene un déficit de 150,000 viviendas. Ese es el déficit de vivienda en el país. Entonces, como hacen falta 150,000 viviendas, solo en el Cantón Central de San José, que es la capital, no estoy hablando de zonas rurales, solo en San José tenemos la nada despreciable y vergonzosa cifra de 47 precarios en la capital. No estoy hablando de una zona rural, que uno dice, sí, una zona larga, ya en medio de las montañas, pobre, sin luz, sin agua. No estoy hablando San José de precarios. Hay un precario de la McDonald's de la Sabana 500 metros al sur, para no ir tan lejos. Entonces tenemos un déficit de 150,000 casas y solo en San José, con 47 precarios, aproximadamente podrían vivir entre 35,000 y 38,000 personas en precario, que no son las 15,000 que viven en cuarterías, esas son otras. Los que viven en cuarterías son 15,000 y los que viven en precarios 35 o 38,000. Entonces, cae la noche, muchos de esos trabajadores informales se van a su vivienda, a su hogar, a donde vivan. Puede ser un precario, puede ser una cuartería, o no necesariamente hay que victimizarlos, podrían tener con muchos otros esfuerzos condiciones de vida muchísimo más dignas en muchos otros barrios, pero lo cierto es que siguen siendo poblaciones vulnerables. Para poder tener una dimensión, La Carpio, ¿han escuchado La Carpio? La Carpio es un barrio, La Carpio es un barrio del distrito de La Uruca, del parque de diversiones 5 minutos para el fondo. En La Carpio viven 40,000 personas. Según datos de un censo de la Municipalidad de San José, en La Carpio entre el 10 y el 20% viven en cuartos. Ya no estoy hablando de San José Centro. En La Carpio se calcula que pueden haber entre 8,000 y 12,000 personas que viven en cuartos. Si La Carpio fuera un cantón, les estoy diciendo que es un barrio de La Uruca. Si La Carpio fuera un cantón, La Carpio tiene más población que Turrubares, San Mateo, Monteverde y Dota juntos. Metamos en la finca La Caja, detrás del hospital, detrás del parque de diversiones, metamos en esa propiedad que era un cafetal a toda la gente que vive en Turrubares, en San Mateo, en Monteverde y en el cantón de Dota juntos. Esos 4 cantones están metidos en el barrio de La Uruca que se llama La Carpio. Si toda la gente que vive en precarios en San José fuera un cantón, serían el cantón número 49 del país, de un total de 91 gobiernos municipales, 84 cantones. Si toda la gente que vive en precarios en el país, digamos que saquemos a todos los precarios que hay en San José y buscamos un terreno allá por La Guásima, por el Coyol, allá por el CAR, donde está la gente de la liga, ahí hay propiedades, y hagamos una gran ciudadela. Eso sería un cantón, el número 49 de Costa Rica. Si toda la gente que vive en precarios en San José, solo estoy hablando de San José, no estoy hablando nacional, pero quiero que tengan la dimensión, fueran un cantón, tendrían más población que el cantón de Quepos. Vive más gente en precarios en San José que toda la gente que vive en el cantón de Garavito. Jacó, Hermosa, Quebrada Ganado, Herradura. Vive más gente en precarios en San José que toda la gente que vive en el cantón de Orotina. Hay más gente en precarios en San José que todos los que viven en Sarchí, o en Tilarán, o en Zarcero. Para que tengamos una dimensión de la dificultad, de que esto no es nada más de que, policía, vaya, decomise ventas ambulantes, vaya, cierre cuarterías, vaya, haga, y vaya. Es que hay que tener primero este contexto, porque estamos hablando de personas, no de cosas. Si fuera una cosa, echamos maquinaria, un bajo, vagoneta, se destruye, se limpia, se cerca y ya se resolvió. Pero estamos hablando de personas. Bueno, la gente que vive en el cantón la gente que vive en el distrito de La Uruca es más que la que vive en el cantón de Cañas o en el cantón de Osa. Solo para seguir haciendo esta comparación odiosa de la dimensión del problema, de lo que genera este tipo de dimensiones. ¿Qué es lo que tenemos en San José Centro? También una transformación de barrios.
Los barrios de San José, los típicos, están cambiando. Agarremos los álbumes históricos, tal vez alguien tenga fotos viejas ahí en la casa, o vamos a las páginas de redes sociales que se llaman Costa Rica y su historia y cosas así, y veamos fotos viejas. ¿Cuáles eran los lugares más bonitos que tenía Costa Rica? ¿Dónde vivía la gente más respetable de este país? Las que construyeron esto que ahora estamos disfrutando, digamos, lo que tenemos hoy 2026. Vivían en Barrio México, en Barrio Carit, en Barrio Cuba, en Barrio Amón, en Barrio Cristo Rey. ¿Y qué es lo que tenemos hoy en estas barriadas? Tenemos múltiples problemas sociales. Cuarterías, indigentes, búnker, tráfico de drogas, muchas familias en condición de vulnerabilidad. Tenemos una transformación social del centro de San José. ¿Qué pasó con las generaciones de esos barrios históricos? Los hijos o los nietos se fueron. ¿A dónde se fueron? A los condominios. ¿Por qué se fueron a los condominios? Por diferentes razones. Hay 3 razones por las que la gente no vive en San José. Estudios hechos por la Municipalidad de San José. Básicamente 3 razones por las que la gente no vive en el centro de San José. No sé si alguno de ustedes vive en el centro de San José. Creo que no lo he visto. Pero básicamente nadie vive en el centro de San José, excepto esta población que estoy caracterizando. Razones: congestionamiento y caos vehicular. Nadie quiere vivir en el centro de las presas. Razones: contaminación de residuos sólidos, basura. Razones: indigentes y ventas ambulantes. Entonces, básicamente, lo que estoy caracterizando, como si fuera una espiral, es la razón por la cual la gente se va. Si hacemos un censo en todos esos condominios que están alrededor del anillo verde del área metropolitana, San Isidro Heredia, Barba Heredia, San Pablo Heredia, Concepción de la Unión, Desamparados, nos vamos allá a Santana, Ciudad Colón, Escazú. Muchos son hijos o nietos de los pobladores originarios del casco central de la ciudad. Bueno, regreso a esta narrativa. Les estaba hablando de cuarterías. ¿Cuántas cuarterías? 2.500 en todo Costa Rica, 500 en San José, 20% están en el centro de la ciudad. ¿Cuál es la génesis de las cuarterías? Casas viejas, porque la gente se fue. Los que vivían ahí fallecieron y los hijos no quieren vivir en esa casa, porque además tienen otras condiciones económicas, hubo un ascenso social, ya aspiran a otras cosas. Hay una nueva generación que aspira a vivir en condominio. Hay toda una tendencia en Centennials a no comprar vivienda, a no hipotecarse, a pagar alquiler, a movilizarse entre diferentes viviendas. Pero antes no funcionaba así, antes la gente quería tener lo suyo propio. Casas viejas abandonadas, locales comerciales porque la actividad económica se transforma. Muchos locales comerciales cerraron cerraron en pandemia y ya no volvieron a abrir nunca. Las actividades económicas que eran venta de ropa, boutiques, algunas actividades pasaron a la virtualidad. Vendo más por Instagram, en una página bien hechita y le meto publicidad a mercadeo, que andar pagando un local comercial en donde tengo que pagar muchos otros gastos que disminuyen mi utilidad. Locales comerciales, edificios que fueron construidos para una ciudad que ya no existe. Centenares de edificios que después del piso 2 ya no tienen utilidad, porque fueron construidos en una época que ya no cumplen la normativa nacional. Por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos tiene como prohibición, o tiene más bien como requisito, que esos edificios, si se convierten en torres de apartamentos, tengan las condiciones como si fueran edificios nuevos. Ascensores, salidas de emergencia, dimensión de los pasillos, iluminación, ventilación, problemas estructurales, código sísmico. Y son edificios de una San José que ya no existe. Son los edificios de la foto de una Costa Rica que ya no existe. Casas abandonadas, edificios abandonados, locales comerciales que ya no se alquilan porque el mismo entorno está muy deteriorado. Avenida 5, Avenida 7, Avenida 9, el sector Paso de la Vaca, Mercado Borbón, la zona sur de San José o la zona norte, la Castellana, Cristo Rey. Pongo algunos datos como referencia nada más, por si a alguno le es familiar. Tienen locales comerciales abandonados, bodegas abandonadas. Eso se convirtió en cuartos. ¿Quiénes viven en esos cuartos? No viven delincuentes. Sí, en algunos sí. Y la policía constantemente hace operativos, hacemos constantemente. Y se sacan ahí criminales y órdenes de captura y drogadictos y narcotraficantes. Sí, eso se hace. Pero fundamentalmente quienes viven en esos cuartos son familias. ¿Quiénes viven en esos cuartos? Las familias cuyo ingreso no alcanza para que tengan una casa de alquiler en un barrio donde
donde uno podría pensar que pueden haber casas de alquiler, un barrio. Una casa de alquiler puede rondar los... ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto cuesta una casa de alquiler? Bueno, una casa de alquiler con muchas limitaciones, con mucha dificultad, en la zona alta de La Juelita, una casa de alquiler no baja de 250.000 colones. Y a partir de allí, buscando otras ubicaciones, Desamparados, 300.000, Moravia, 350.000, 375.000, Santana, $500.000 de colones, Escazú, 650.000. A partir de allí, cada quien establece su estrategia de vida. Pero ¿quiénes viven en las cuarterías? Los que no tienen la posibilidad de pagar eso. Y entonces, pero sí tienen la posibilidad de pagar 100.000 colones al mes. ¿Tienen alguna actividad económica? ¿Tienen alguna actividad económica? ¿Tienen algo hacen? Cuidan carros, son trabajadores informales, operarios de construcción, migrantes que no tienen flujo, que no tienen arraigo nacional, que están en cualquier actividad. Y sí tienen la posibilidad de pagar 5.000 colones por una noche. O de pronto, varios compas pagan entre todos 10.000 colones por un cuarto y se meten, donde solo hay una cama, se meten 4 para no pasar la noche en la calle. Entonces, tenemos casas, locales comerciales y luego hay una desvirtuación de los hoteles. La desvirtuación de los hoteles es porque hay una demanda severa de habitaciones para pasar la noche. Según datos del ICT, Instituto Costarricense de Turismo, San José tiene 86 hoteles. No, San José tiene 49 hoteles, 49. Según datos de la Municipalidad de San José, en San José hay 86 hoteles. La MUNI dice que hay 86 y el ICT dice que son 49. Es como, ¿dónde está esa diferencia? Es que no es uno, son 37. Quiere decir que en el centro de San José hay 37 edificios que operan como hotel, pero no son hoteles, son cuarterías. ¿Quiénes viven en estos hoteles que no son hoteles, que son edificios completos, que son cuarterías, como podría haber una cuartería en una casa, en un barrio? ¿Quiénes viven? Personas migrantes, hemos tenido emergencias, personas migrantes, han habido flujos enormes de población migrante que va para los Estados Unidos, ya ahora no van para los Estados Unidos, ahora se habla de flujos, ya no es del sur al norte, ahora es del norte a sur. Muchas personas que se quedaron en México, en Guatemala, buscan zonas seguras. Una zona segura es Costa Rica. Usted está con su familia, está en un país extraño, está sin dinero, ya usted iba para el norte, pero no pudo llegar. Usted busca regresarse a donde sienta que tiene mejores condiciones. ¿Y a dónde se van a regresar? No pueden regresar a sus destinos de donde salieron por diferentes razones, económicas o políticas. Se regresen a países seguros. Panamá, Costa Rica, República Dominicana en algunos casos, Salvador en otros casos con más limitaciones ahora. Pero bueno, entonces, ¿quiénes viven en esos edificios? Viven migrantes que ya no van para ningún lado, ya están aquí, ya se quedaron. Y ahora salen los niños en las mañanas con uniformes de escuela. Y las escuelas del casco central, preguntémosle a los docentes, la conformación de extranjeros en las escuelas del casco central de San José, de un grupo de 30 niños, hay 12 venezolanos, un peruano, 3 nicaragüenses y 10 ticos. Estoy haciendo una escena de lo que ocurre en algunas escuelas. ¿Quiénes más están en esas personas? Obviamente, algunas personas en conflicto con la ley. No estoy romantizando la cuartería, pero sí es cierto que hay algunas edificaciones que están en conflictos con la ley. Del total, aproximadamente son 11, las puedo decir con el nombre. Estas, 11. ¿Por qué no se han cerrado? Por subterfugios jurídicos, diferentes razones. Se cierra un día, se abren al día siguiente, se vuelve a cerrar el otro día, se abre al día siguiente, se vuelve a cerrar, se saca una persona, se clausura, viene orden sanitaria, subsana la orden sanitaria, viene una multa, pagan la multa. Ese es el rollo que hay con esas edificaciones. ¿Por qué no podemos cerrarlas del todo? Bueno, porque ¿qué hacemos con esas miles o cientos de personas que viven adentro? Al final es una cuestión de dureza. Preferimos que estén viviendo en alguna edificación donde tengan un techo y no que estén alimentando a la siguiente población, que es, vamos a hablar de habitantes de calle, indigentes. Dice don Juan José Vargas,
alcalde de Santana, que también tenía Club de Paz, que el nombre correcto son indigentes, porque mucha gente ahora romantizan los nombres. Persona en condición de vulnerabilidad en situación de calle con consumo activo de drogas. Indigente. Dice Juan José Vargas, está una persona tan deteriorado su cuerpo que entró en indigencia desde el punto de vista bíblico. ¿Quiénes más viven en esas edificaciones? Algunos pocos habitantes de calle que lograron ese día sobrepasar su adicción y tienen el dinero para pagar 2.000 o 3.000 o 4.000 colones para pasar la noche. Pero los que no tienen dinero para pasar esa noche son los que están en la calle. Entonces vámonos a personas en condición de calle. ¿Cuántos tenemos en la calle? ¿Cuánta gente hay en la calle? ¿Alguien se anima a dar un número así, bateado? ¿Cuántos indigentes hay en Costa Rica? Sí, en Costa Rica. Pero anduvo cerca. Usted dijo 10. 7.000. Pero está bien que se animó. Según datos de Limas y de la Municipalidad de San José y de varias organizaciones como Fundación Lloverá, HPC Baña y otras, en todo Costa Rica hay 7.000 personas en situación de calle, indigentes. Esas personas aproximadamente, unas 2.000 o 2.500 tienen algún tipo de tratamiento. No cura, tratamiento. Es decir, que van a alguna iglesia y ahí les dan asistencia espiritual, ayuda emocional, psicología, trabajo social, psiquiatría, que regularmente tienen algún apoyo de la familia, que la familia sabe que están ahí, que de vez en cuando les llevan comida, 2.500. El resto de esas 7.000 no tienen ningún tipo de asistencia, solo están ahí. En San José, de esas 7.000 que están en todo el país, en San José pueden haber unas, más o menos, porque eso es muy dinámico, más o menos pueden haber unas 3.500, 4.000. Solo en San José, en el 1% del territorio nacional, donde ocurren el 40% de los delitos, porque está el 40% de la población. Ahí tenemos 3.500, 4.000 habitantes de calle. El resto están en todo lado. Y este tema, al igual que Cuarterías, que solo el 20% están en San José, no es un tema de San José, ni es un tema de la Municipalidad de San José. Hoy por hoy el principal problema en Cahuita, Parque Nacional, es indigentes que acosan a los turistas que van al Parque Nacional. Frente Frío número 14, hace un mes, la Municipalidad de Escazú reportó sorpresivamente que solo en el centro de Escazú habían 75 personas en condición de calle. Cantón de Grecia, en Occidente, Cantón de Grecia, reportaron que tienen más de 60 personas en situación de calle. Cantones que no tenían esta problemática, como Moravia, la municipalidad ha tenido que conformar planes institucionales para atender a población de calle. Entonces, este no es un tema de San José, pero veamos qué pasa en San José. Resulta que hicimos un censo en la madrugada, porque decimos, ¿cuántos son? No sabemos, 3.000, 4.000. Ya cuando las diferencias son de miles, realmente estamos con un problema grave. Ya cuando nos da igual si son 5.000 o 6.000, la gente dice, es lo mismo. No estamos hablando de 1.000 personas, 1.000 personas con una afectación quizás de 5.000 o 10.000 que podrían ser sus núcleos familiares. Hicimos un censo en la madrugada de 11 de la noche a 3 de la mañana y nos fuimos a contar cuánta gente estaba durmiendo en las aceras. Digo solo, o sea, el número es muy alto, pero no es solo, habían 800 personas. Y luego hicimos el mismo censo en el día y en el día habían más de 2.800. Y lo hicimos 2 veces y los números dieron igual. Quiere decir que en la noche hay menos que en el día. Entonces busquemos a ver qué es lo que pasa. En la noche, en las aceras, hay unas 800 personas durmiendo en las calles. Y en el día, tiradas en las calles, unas 2.800. ¿Dónde están esas 2.000? Hacen falta 2.000, ¿dónde están? En algún lado están, pero no estaban en las calles. Estaban en lotes baldíos y los estamos cerrando todos. Tenemos varios meses de estar cerrando lotes baldíos para que no estén en los lotes baldíos, pero están en los lotes baldíos. Algunos en las alcantarillas, personal psiquiátrico, todo un tema de salud pública, que es un pendiente del país. Enfermos psiquiátricos que por diferentes razones, en lugar de estar en hospitales, los mandaron a la calle, los dieron de alta porque ya no había nada que hacer. En lugar de estar con una gabachita azul en el Chacón Paut, en Dulce Nombre de la Unión, están en las calles. Entonces ustedes los ven ahí todos llenos de barro, pidiendo plata en la Salle.
O los ve metidos en una alcantarilla, o los ve defecando en una acera, o los ve realizando muchas otras cosas en la calle. Que uno dice, ¿cómo? O sea, llegaron a un nivel de destrucción de su ser tan grave que esta gente debería estar en un psiquiátrico, recibiendo atención, con dignidad, recibiendo atención como ser humano, no como un roedor en una alcantarilla, como tenemos casi censadas 12 personas que están dentro de alcantarillas. Pero entonces, bueno, nos faltaban 2.000 personas, lotes baldíos, unos poquitos en alcantarillas, algunos en centros dormitorio. Hay un lugar donde caben 102 personas que duermen todas las noches ahí. Algunas iglesias tienen espacios, algunos hogares tienen espacios, pero entre todos nos suman 400 camas. Los que tuvieron suerte esa noche pasaron en 400 camas. Los que no tuvieron suerte o porque no quisieron, todo el resto, ¿dónde están? Ya, digamos, nos hacen falta como 1.500. ¿Saben dónde están? Haciendo daños por todo lado. Están metidos en los búnkers. Y andan haciendo daños por todo lado porque también tienen su propia economía. ¿Cuál es esa economía? La economía es que están bajo una condición de adicción, que necesitan una actividad económica que les genere recursos para ir a comprar sustancias adictivas, después de que resolvieron el tema de subsistencia, comida, básicamente. Según el IAFA, en todo Costa Rica, hasta 40.000 personas consumen cocaína. Pero están en su casa, están en su trabajo, están en su casa, tienen su carro, su familia. Están en un auditorio en la Escuela de Ciencias Económicas, escuchando a un mae hablar de Chepe. 40.000 personas consumen cocaína, consumo ocasional. Bueno, esas 40.000 personas podría ser el universo total de posibles habitantes de calle con consumo activo de drogas en condición de vulnerabilidad, o sea, indigentes, el día de mañana. Todos los que están en situación de calle empezaron con drogas menores, alcohol, drogas menores, dieron el salto, cocaína, y cocaína era muy cara y terminaron consumiendo crack, que era más barato. La piedra crack es la basura de la cocaína, que combinan poco de cocaína, basura de cocaína, lo que queda en los últimos estañones, y lo combinan con acetaminofén, analgésicos, tiza de pizarra, o cualquier eso que usan para lavar ropa, bicarbonato de sodio, y eso es lo que se meten al cuerpo. Básicamente dicen, sí, es que sentí que me relajó, sí, porque usted se acaba de fumar un acetaminofén, pero iba con droga altamente adictiva. Entonces, bueno, esos habitantes de calle se mimetizan en el día. ¿Con quiénes se mimetizan? Con la gente que vive en cuarterías, condición de vulnerabilidad. Se mimetizan con vendedores ambulantes, con población migrante que llegan a sobrevivir. El 85% de las personas que están en situación de calle tienen adicción grave de drogas, el 15% son alcohol, no drogas, o en condición de pobreza extrema. Aunque lo normal es que son adicción a las drogas. Básicamente, a diferencia de otros países, la población que está en calle en nuestros países no es por pobreza ni por pobreza extrema, sino que es por adicción. Profesionales tenían su familia, tenían su casa, tenían su trabajo, tenían sus inversiones, su ahorro, su profesión, pero la droga se los comió. Ahí en redes sociales hay historias de gente conocida, DJs, abogados, empresarios, periodistas, músicos que están ahí. Cuando alguien es famoso y alguien lo saca en TikTok o en una historia de Instagram, usted ve un montón de gente, vamos a rescatar a fulanito, no puede ser, y salen ahí los otros influencers haciendo campañas para rescatarlo. Pero es porque tuvieron suerte de conocer a alguien. La mayoría de las personas que están en calle no conocen a nadie. Bueno, tenemos varias realidades. Yo no sé, profe, cómo vamos de tiempo para unos 10 minutos. Vamos cerrando. Tenemos varias realidades y es que el 70-75% de esas personas no tienen cura. Dentro de esa misma realidad aparecen dos escenarios nuevos que no voy a entrar por razones de tiempo, que tienen que ver chatarreras y compraventas en cantidades enormes. Pero ¿cómo se cierra el círculo económico? Tenemos
adictos a la calle, que andan haciendo daños, que consumen drogas, que necesitan dinero, que van a los búnker, que compran drogas en los búnker, que se aprovechan de casas abandonadas, o propiedades que están siendo expulsadas, que compran una dosis de droga en 500 colones, la más basura, o en 1000 colones la promedio, que todo eso termina en capitales de organizaciones criminales que reciben en un solo búnker más de 5 millones de colones al día, para conformar búnkers muy fortalecidos. Esos búnkers fortalecidos buscan a personas desechables, en este caso son jóvenes en condición de pobreza extrema, aunque no necesariamente situaciones, no necesariamente en condición de pobreza, también muchos jóvenes de colegios privados, que tienen dinero, que están metidos en organizaciones criminales, ni yo, o sea, no entiendo por qué, simplemente por varas, no tienen la necesidad, pero se arriesgan. Terminan como vendedores terminales. Estos vendedores terminales, el negocio es con los consumidores. Estos consumidores en muchas ocasiones terminan en violencia armada como sicarios, que no vamos a hablar, y esa informalidad lleva a que se conjuguen con otras informalidades como transportistas ilegales, piratas, o taxistas, o personas que no tienen empleo ni formación, y que forman parte de cualquier estructura como campanas, ayudantes o etcétera. Y aquí yo voy cerrando. Esto es un círculo vicioso. El círculo vicioso es de ilegalidad y de informalidad. Los dos se conjugan. Y en ese círculo vicioso, la dificultad que tenemos las autoridades es poder establecer una estrategia, no solo desde la perspectiva policial, que es lo que me corresponde, sino una estrategia integral, interdisciplinaria, para que podamos atender todos esos fenómenos sociales que están, que yo les describí. Al final la estrategia básicamente es prevención, contención, mitigación y represión. Las cuatro, en el marco de la ley, ni mucho de una, ni muy poco de la otra, buscando siempre los puntos de equilibrio en la medida de lo que dicte la ley, sabiendo que lo que tenemos adelante es un desafío para el que no tenemos respuestas para muchas preguntas. Aquí termino por razones de tiempo, y si hay alguna consulta la atendemos. Yo inusualmente tengo unos comerciales. Uno es, y en ADECO van a decir, ¿y nosotros qué? Yo oí, sobre todo al principio, había unas tareas como que quién sabe si ADECO pudiera canalizar algunos recursos, porque me parece que hay oportunidades de vida. Puedo ser específico en cuál pensé. ¿Y por qué pensé en ADECO? Porque 5 de ustedes a dedo buscados por mí, eso no, ¿verdad? Me parece que una de las tareas puede ser esa. Si piensan que no y etcétera, por otro lado, los de ADECO son estudiantes y por ende tienen los exámenes y etcétera, es decir, pero son un ámbito en el que pueden recoger recursos. Puede ser que lo canalicen al montón de recursos que yo creo que la FEDOR tiene, creo. De qué manera no sé, y no conozco suficiente del tema, pero me parece que no hubo tiempo para que lo contara, pero don Marcelo me contó antes de que empezara unos casos en los que él personalmente ayudó a gente. Eso de ayudar a gente me parece importante. Por otra parte, me parece que los cursos de Marcela Román, Economía Urbana, me parece que no sé cuáles lo han tomado, cuáles no. Yo entiendo que es un objetivo, pero me parece que esa visión es importante. En segundo lugar, ahora que hay en el 2028 o quién sabe cuándo va a haber licenciatura, me parece que aquí se plantearon un montón de temas. Es decir, hagan ustedes un poquito de memoria de lo que se dijo, ¿no? La economía el estudio de este ámbito o el otro, ¿no? Y estoy seguro que si tratan, puede ser los seminarios de investigación, pero por lo que yo entiendo, los seminarios de investigación, creo que los profesores dicen es esto, ¿no?
o por lo menos muchos de ellos. En cambio, en tesis, por lo menos cuando teníamos tesis, un grupo, bueno, yo sé de unos locos que, ¿qué fue? En 1970 se les ocurrió hacer una matriz de insumo producto. No, le hicieron mal y etcétera, pero fue la primer matriz de insumo producto que se hizo para el país. Y en el Banco Central, en cuentas nacionales, le dijeron que no se podía hacer, pero eso posiblemente los picó más para que se hiciera. Entonces, eso de querer hacer una tesis me parece que es una invitación para cosas. Ustedes tienen la vida por delante, ¿no? Yo no la tengo por detrás, todavía tengo un pedacito así por delante, pero los que van a hacer cosas significativas son ustedes. Bueno, eso dicho, ¿quién tiene observaciones, comentarios? Bueno, bueno, no sé si está encendido. Ok. No, mi pregunta es más por el lado de qué posibles soluciones, aunque imagino que serían soluciones parciales, porque como vimos el problema es bastante grande, hay para estos problemas de vivienda, más ahora que hay una cantidad inmensa de edificios en San José Centro que están en venta y nadie los va a comprar. Entonces, que si será posible que el Estado intervenga de alguna manera o que se ha conversado al respecto. Bueno, mi pregunta es más que todo ahorita con el aumento de la violencia y demás. Se ha visto que hay mucho tráfico de drogas y mucho, como el narco recluta todos los jóvenes y demás. ¿Usted considera que este problema se pueda solucionar en un cierto tiempo o hay una problemática mucho más grande por detrás que esté impulsando, digamos, que de nuevo la situación de las personas con bajos recursos al final terminan reclutadas en estas organizaciones criminales por falta de oportunidades? Entonces, no sé si usted considera que hay un lado social, además de el evidente de la influencia ya criminal, por así decirlo. Eso por ahí, termino con esta. El narcotráfico no necesariamente es un tema de pobreza, no se puede criminalizar la condición social y victimizar a las personas que tienen mejores oportunidades, pero sí es cierto que hay varios detonantes. Y empiezo yo respondiéndole que una cosa es el narcotráfico y otra los narcotraficantes, porque los narcotraficantes viven en los condominios más caros en Escazú, Santana, y van a los bares de Lindora y tienen casas en Tamarindo. Y esos no son los que la policía agarra en los búnker, ni los que pegamos contra la pared a rezar, que es como comúnmente llaman en redes sociales cuando están en requisa con las manos arriba. Entonces tiene varias dimensiones. Sobre los primeros se necesita investigación criminal. Costa Rica tiene muy buena investigación criminal. El Laboratorio de Ciencias Forenses de Costa Rica es de los mejores de América Latina. Y la investigación criminal hay que fortalecerla. El OIJ necesita recursos para fortalecer la investigación criminal porque eso se llama represión del delito. Reprimir el delito no es golpear a alguien. Reprimir el delito es utilizar los instrumentos que da la ley para castigarlo. Entonces, para estos que mencioné se necesita eso. Para los otros, recordemos que la política de seguridad de Costa Rica, siempre eso es lo que nos diferencia del resto del mundo, eso es lo que nos diferencia del resto de países de Centroamérica. La política de seguridad de Costa Rica, en ausencia de Fuerzas Armadas y en ausencia de un modelo constitucional que atomizó el poder, es la educación. La educación es el punto fuerte de la política de seguridad del país. Gente educada, no lo digo yo, lo dicen todos los estudios académicos, gente educada, gente preparada, con mejores condiciones, tiene
muchísima menos probabilidad de incurrir en delitos. Ese es el coeficiente de Gini sobre la distribución de recursos y la riqueza, y la posibilidad de que la gente por necesidad, por hambre, se convierta en vendedor de drogas. Entonces, básicamente, el país tiene que seguir apostando a la educación. No hay ningún otro camino que no sea costarricense. Hay que seguir apostando a la educación. Tan importante es una cárcel de máxima seguridad, ¿sí? Hay que aumentar los cupos carcelarios, como tan importante es una red hospitalaria que le permita a 7.000 personas hoy, a 40.000 personas mañana desintoxicarse. Ojalá estuviéramos inaugurando una red hospitalaria de atención de personas en calle, porque yo no veo a ningún indigente metido en la cárcel Caco, ni veo a los que están en los condominios de Trejo Montealegre metidos en la reforma. Pero digamos, básicamente es proceso de inteligencia para responsabilizar y continuar apostando a educación y a las oportunidades. Porque la guerra contra las drogas además se gana desde la prevención. Si disminuimos la cantidad de consumidores, ese es el principal golpe que pueden recibir las organizaciones criminales. Para lo demás, igual ahí está la policía, y cada rato son los decomisos y decomisos de droga que ni siquiera vienen para Costa Rica, van para alta mar, van en una lancha, van dirigidas hacia arriba y se reporta como decomisos nacionales. Pero digamos, ese es otro tema que podríamos hablar luego. Y en cuanto a vivienda, el país tiene un déficit desde hace varios años, básicamente por cuestiones fiscales, en donde estamos por debajo de las metas, y viene toda una discusión de la Costa Rica solidaria o del estado de la tesis del estado de bienestar, estado social de bienestar, y la discusión que hay hoy en muchos lados es: ¿debe el Estado sí o no darle casa a la gente sin casa? ¿Debe el Estado sí o no darle casa a la gente pobre? Básicamente esa es la discusión que hay para poder responder tu pregunta. ¿Cuántas casas hacen falta? Diría un economista en la tesis dura: hacen falta las casas que la gente pueda construir, y cada quien que vea a ver cómo se defiende, que genere su riqueza para que la construya. Immanuel Kant. Otros podrían decir: no, suave, hay que repartir la riqueza, el Estado le quita dinero a los que tienen y la redistribuye hacia los que no tienen, porque es un Estado social de derecho, y construyamos casa. Sin entrar en esa discusión, que puede ser una discusión de mucha doctrina política, básicamente, las autoridades de vivienda alegan incapacidad económica para poder continuar con grandes programas de vivienda, y hemos acumulado a lo largo de varias décadas más de 150.000 viviendas que hacen falta. En el intermedio, ¿cuál debería ser la propuesta? No darle pescado al que tiene hambre, es enseñarle a pescar. Pero nuevamente voy a lo mismo: educación. Y la educación va con oportunidad de empleo. Entonces, básicamente, para poder responder tu pregunta, abrimos toda la discusión de gestión pública. Vamos a salir de la universidad con un título porque queremos aspirar a vivir mejor, por eso estamos aquí, porque queremos un título para trabajar, y además queremos un buen trabajo. Si queremos trabajo, pero no queremos un trabajo bueno, váyanse ahí a cualquiera de esas actividades que yo les mencioné, ahí van a tener un trabajo. Pero si están aquí es porque quieren tener un buen trabajo, y si quieren tener un buen trabajo es porque quieren vivir mejor. Todos queremos vivir bien y aspirar a tener casa. Entonces, y quizás una buena parte de ese déficit habitacional no es construyendo casas y regalarlas, es darle a la gente la oportunidad que lo haga por cuenta propia. Oportunidad de empleo, buenos salarios, educación y condiciones bancarias que le permita a la gente poder enfrentar una deuda que puede transcurrir por toda su vida. Sí. Mi pregunta es, en la búsqueda, digamos, de estos búnkers que son como el origen de muchos problemas, como la distribución o el continuismo del consumo de drogas, la municipal toma lidera la iniciativa de contrarrestar esto con los demás cuerpos policiales, y digamos, ¿qué mecanismos tiene la policía municipal para identificar estos búnkeres? Sí, eso. Mecanismo, no sé si la palabra es mecanismo, pero la respuesta es ganas, porque hay gente que podría hacerlo y no lo está haciendo. Entonces, básicamente hay un buen compromiso. Yo siempre digo, sin compromisos malos sabios con nadie, pero una vez que están las ganas, también se necesita ciencia policial. Ciencia policial es una ciencia. En Costa Rica está, digamos, todavía la academia tiene que desarrollar una ciencia policial, pero en muchos países, así como hay ciencias económicas y ciencias sociales y ciencias de la salud, existen carreras en ciencias policiales. Aquí la UNED está dando rápidamente esos pasos.
básicamente procesos de inteligencia. Hay desafíos jurídicos muy complejos, no es nada más de intervenir por intervenir. Hay propiedades privadas, propiedades públicas, propiedades abandonadas, gente amenazada, gran cantidad de personas adictas en las propiedades. No se trata de operativos contra los adictos porque están ahí, eso ni siquiera salen corriendo, ya ven la patrulla, ya se ponen de espaldas y se ponen a rezar. Lo que interesa son los vendedores terminales y luego construir la pirámide con procesos de inteligencia. El vendedor terminal es desechable, agarramos uno y la organización pone a otro. En el país hay matoncitos de barrio, esos matoncitos de barrio, varios matoncitos de barrio creen que pueden asociarse y se convierten en una pequeña pandillita, varias pandillitas se asocian y creen que ya son una banda, varias bandas se asocian y creen que ya son una organización, y varias organizaciones se asocian y ya creen que son un cartel tico. Y la última persona que pensó que tenía un cartel ahorita está en Estados Unidos, llevando frío y blanco porque no ve el sol. Entonces, básicamente hay procedimientos de intervención que llevan a eso. Lo que pasa es que también hay que respetar el procedimiento y esos procedimientos son muy lentos. Muchas gracias, don Marcelo. Yo quiero meter otro detalle. Este lunes próximo vamos a grabar con los TCU de las otras escuelas. Ya hemos grabado uno con el TCU de la Escuela de Economía y lo habíamos difundido, pero ahora lo vamos a centrar un poco más con el tema del FES. Hay un caballero que dijo que había que cambiar el rector, un caballero que es un profesor que tuvo por cierto, es lo que leí, no me lo dijo a mí, que tuvo un puesto muy importante en la universidad, poniendo en cuestionamiento las autoridades universitarias. Yo creo que no va por ahí el asunto. Yo creo que eso lo que hace es destruir a la Universidad de Costa Rica, tanto internamente como en la vista de los que pagan impuestos en este país, que son los que sostienen, se dice en un programa de Canal 15, este programa se hace con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Bueno, si estamos así. Y entonces lo de las TCUs es mostrarle a la gente qué hace la universidad con los fondos porque los TCUs se tratan de eso. Vamos a hacer un programa sobre una facultad importantísima, más importante que la de Economía, que cumplió 65 años hace unos días. Economía es mucho más vieja. Esa era una facultad que costaba mucho por los laboratorios y todas las cosas, pero ¿qué hace? Pero esa es, me parece que el FES en acción es mostrarle a la gente que las universidades hacen cosas significativas con los recursos que se le dan. Por cierto, esa facultad es entre las universidades públicas el único ámbito donde hay privadas bueno, ciencias de la salud, ya para qué le doy vuelta. La única de ciencias de la salud del FES, de las universidades que se pagan con el FES, es la de aquí. Yo no tengo nada contra ninguna de las otras universidades públicas, pero me parece que la carga de los laboratorios que tiene la Facultad de Medicina, es más, al final, en la morgue, ahí es donde este cuerpo está prestado porque va para la morgue de la Universidad de Costa Rica, y estoy muy orgulloso de que así vaya a ser. Y que algún estudiante en este cuerpo vaya a aprender algo de anatomía o de lo que fuera. Eso hay que mantenerlo, es decir, y entonces yo creo que tenemos que mostrar que los fondos que se dan acá tienen sentido, y entre otras podemos traer a don Marcelo, de manera que voy a proceder a leer este documento. Dice: Universidad de Costa Rica otorga
el presente certificado de agradecimiento a Marcelo Solano Ortiz por su valioso aporte que brindó como expositor en la conferencia titulada Seguridad Ciudadana de la Municipalidad en el marco de la Cátedra de Economía Alexis Orozco en el primer ciclo de 2026 dado en la ciudad de San Pedro de Montes de Oca a los 6 días del mes de mayo de 2026. Firma nuestra directora y el responsable de esto. Y le tenemos